Smoking weed all day, scratch marks on my Escalade, and you gotta be the antidote. I tattooed you right on my brain. Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Small rips on your skinny jeans, your tattoos I wear on my sleeve. Antonio Fernández Alvira, ¿cuándo nace en ti esta inquietud artística? Porque tengo entendido que tu familia viene de una estirpe de carpinteros y ebanistas. Yo no sé si ellos te han azuzado la vena creativa de algún modo. Sí, bueno, siempre me recuerdo dibujando, pintando. Mi padre es ebanista, carpintero, entonces también me recuerdo siempre la carpintería, jugando con trozos de madera, llevándomelos a casa. Es decir, que al final digamos, lo que era promover la inquietud artística estaba. Te vas a Bilbao, allí estudias Bellas Artes y tengo entendido que un profesor te influye sobremanera. Es Ángel Vados, ¿no? Yo creo que es uno de los artistas, escultores vascos, ¿no? Dentro de toda esa gama de la escultura vasca, pues yo creo que es una de las personas también influyentes dentro de ese ámbito. Y la verdad que influyó mucho en mí, cosas que yo estoy descubriendo ya con el tiempo. A mí me tocó la época en la que estaba recién abierto el Guggenheim, en la que Bilbao pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad volcada en la cultura, y eso se notaba muchísimo. Eres oscense, has estudiado en Bilbao, como hemos dicho, y ahora vives en Madrid. Yo no sé si sientes que es muy difícil ser profeta en su tierra, en Aragón, si es una tierra dura, adusta para los artistas. Bueno, pregunta, a ver, yo creo que Aragón tristemente es un territorio complejo a la hora de dedicarte a la cultura. Yo me siento muy querido en mi tierra, pero sí es verdad que a lo mejor falta un entramado de algún tipo que promueva mucho más a los artistas, a los comisarios y a los agentes culturales aragoneses. Vamos a repasar un poco lo que es tu trayectoria artística. Uno de tus primeros proyectos estaba relacionado con lo que es la identidad de género, ¿no? Los roles, el determinismo. Yo no sé por qué consideraste en ese momento importante reflexionar acerca de este asunto. Lo que hice fue apropiarme de un elemento como era el bordado, que tradicionalmente era considerado femenino, para hablar de lo masculino. En algunos de ellos era yo mismo que me iba construyendo, me iba bordando, siguiendo una línea de dibujo preestablecida, ¿no? Hablando de ese patrón de comportamiento preestablecido, de ese patrón que conforma un traje que era la masculinidad y de cómo había que bordarlo, ¿no? Y ponérselo todos los días sin salirse. Luego sí que te empiezas a interesar más por lo que es la arquitectura, ¿no? Las escenografías, esos paisajes casi pues, efímeros, por decirlo de algún modo. ¿Cómo cambias de técnica para expresar esta inquietud más escenográfica? En mi trabajo siempre el material o el soporte, digamos que lo utilizo de un modo un poco distinto a como tradicionalmente se utiliza, ¿no? Cuando hacía dibujo, hacía un dibujo expandido. Cuando hacía pintura, hacía una pintura expandida. Entonces eso lo que fue haciendo es que poco a poco mis trabajos fueran cada vez más escultóricos, más tridimensionales. Y todo ello coincidió en una época también con el inicio de la crisis, una crisis en la que vimos que todo lo que estaba a nuestro alrededor pues, se caía, se derrumbaba, veíamos que no era real. Y empecé a realizar esa especie de trabajos en los que construía, por decirlo de algún modo, unas escenografías teatrales en las que se escenificaban espacios supuestamente cotidianos, de casas de edificaciones, pero venidos a menos, es decir, destruidos. Todo este tipo de escenografías los empecé a realizar como si fueran pop-ups, una especie de dibujos también en acuarela, jugando un poco con ese preciosismo también, ¿no? Todo este tipo de escenografías cada vez eran, o de piezas, cada vez eran más grandes, hasta que al final tomé la decisión de llevarlas al campo escultórico total. Si hay algo que también está en mi trabajo es el uso del fake, del engaño mediante el material o mediante el montaje visual. Aquí es donde también yo creo que esta cuestión de la familiar de la carpintería sería reflejada, porque el modo de trabajar estas piezas era igual que como yo lo había visto hacer a mi padre desde niño. Es decir, yo pintaba estos papeles grandes como si fueran tableros, luego los cortaba, los engletaba, hacía todo el montaje como si fueran estructuras de madera real, aunque era papel, y luego después los iba rompiendo por donde estaban las vetas dibujadas para que la rotura o esta especie de quiebros fueran reales. Es tan realista que yo no sé si el espectador cuando va a tus exposiciones ha tenido la tentación de comprobar que es papel, de tocarlo, de palparlo. ¿No sé si has tenido alguna experiencia con gente que se ha acercado a ver si a meter un poco mano por ahí? Sí, 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 sí.
Sí, sí, se ha metido la mano, sí, sí. De hecho, además, lo que me gusta es ver que aunque ellos sepan que eran piezas de papel, tuvieran que tocarlo y acercarse a ellas para poderlo comprobar, e incluso tocándolo, seguían teniendo esa duda. Y eso es lo que me gustaba y lo que me parecía lo importante de este proyecto. Es decir, aunque tú sepas que algo es mentira, te sigues creyendo el engaño. Es un poco, pues, llevándolo también al momento contemporáneo, pues a las fake news, ¿no? Aunque tú sepas que es mentira, te lo crees. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse. Hablamos de engaño, hablamos de ruinas y de un concepto que me he tenido que anotar porque no sé si lo he entendido muy bien, es la anastilosis. ¿Qué es eso de que lo que tiende a rellenar el espectador con su mirada? Cuando tenemos un fragmento de un todo y nos falta ese todo, colocamos ese fragmento en el lugar donde iría y entonces por contraposición podemos leer el conjunto, ¿no? Entonces ese tipo de modo de exhibición lo llevé también a otro proyecto que fue el de Elementos para un discurso, y allí había muchos dispositivos que imitaban a dispositivos de museo arqueológico y los que me servía precisamente de esta anastilosis, ¿no? Y en toda esta exposición también continuaba esta cuestión del FIC, y esta vez mediante la utilización y apropiación de escombros, de escombros, de elementos de ruinas sin ningún valor, pero que al yo sacar moldes, al trabajarlos, cambiar su material, cambiar su disposición y su modo de exhibición, automáticamente adquirían otro tipo de lectura. Sumado a esto a la cuestión de cómo estaban exhibidos o expuestos, como si fueran en un museo arqueológico, da la sensación de que estaban legitimados. And I don't feel left in it all. And you. Te he preguntado por un concepto que no controlaba mucho y ahora viene otro, ya para acabar, que son exactamente las lacerías de la geometría vaciada, porque además es algo con lo que has quedado finalista en un premio, ¿no? El premio Cervezas Alhambra es un premio que tiene un gran peso dentro de lo que sería el arte contemporáneo actual, en el que esta marca, junto con la Feria Arco, hacen una selección de artistas emergentes actuales del panorama nacional, a los que les invitan a realizar un proyecto acerca de la Alhambra de Granada o de la ciudad de Granada, y tiene que ser un proyecto trabajado con un artesano, y realicé precisamente un trabajo sobre la lacería, que es un elemento ornamental que dentro de la Alhambra es un elemento que se utilizaba sobre todo como decoración, pero con unas características que eran un dinamismo, una geometría, una repetición y una cuestión también matemática. Lo que hice fue coger precisamente el ornamento para que fuera elemento constructor. Lo realicé con materiales y con los elementos más parecidos a los del momento, junto con un artesano, con un maestro estuquista que se llama Luis Prieto, y estuvimos trabajando en esta pieza que se exhibió allí en Arco y que también marcó un antes y un después en mi línea de trabajo, porque he incorporado este material. Entonces lo que he hecho ha sido unir este material nuevo a mi trabajo con un nuevo proyecto que se llama El fluir en lo fijado. Y en este caso estoy trabajando con el ornamento y con la estructura arquitectónica. El ornamento trabajándolo más como si fuera la propia piel de la arquitectura, y las estructuras como si fueran, pues, de algún modo, el propio hueso, ¿no? de arquitectura, entendiendo la arquitectura como un cuerpo. I won't be late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, die, I'll be on time.